¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que estén aquí con nosotros una vez más en la UNAM Responde. Este martes 23 de junio, martes de sismo que se registró alrededor de las 10:30 de la mañana con epicentro en el estado de Oaxaca, esto de acuerdo con cifras del sistema del Servicio Sismológico Nacional con magnitud de 7.5 y que se sintió por supuesto en distintos estados, desde la costa hasta el estado y la Ciudad de México. Y bueno, estaremos muy al pendiente de lo que sucede con este tema, pero qué gusto que nos acompañen aquí en este espacio donde durante todas estas semanas hemos estado al pendiente de lo que ocurre con esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y que bueno, ya durante los últimos días también hemos estado muy al pendiente de este regreso a una nueva realidad, estando muy atentos a lo que sucede con el semáforo de riesgo, pero algo que es muy importante es no olvidar las medidas de higiene y de distanciamiento que hemos aprendido a lo largo de todos estos meses, mientras estuvimos atentos a la llamada de sana distancia y también al distanciamiento social. Es importante que estemos atentos a todos estos temas, pero es muy importante seguir reflexionando sobre nuestras dinámicas como familia, sobre nuestras dinámicas sociales, y precisamente sobre esto hablaremos esta tarde con investigadoras del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Ellas son la doctora Erika Rivero Espinosa y también la doctora María del Carmen Orihuela Gallardo, quienes nos hablarán de la convivencia, el bienestar y la solidaridad colectiva frente a escenarios de crisis como la que estamos viviendo. Es muy importante que hagan junto con nosotros este programa. Recuerden que pueden escribirnos a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Además de la voz de especialistas universitarios, en este programa tenemos humor, tenemos cultura y algunos otros consejos y reportajes que seguramente son de su interés. Y como todos los días, comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde la cifra de casos positivos llega ya a los 185,000 casos. Y bueno, recordemos que para que estas cifras disminuyan es importantísimo seguir atendiendo, como les decía, las medidas de sana distancia y de higiene. Vamos para comenzar con este resumen de inicio de lo que ocurre con COVID-19 en México. Que las personas que tienen síntomas se resguarden en su casa, no salgan, llamen a Locatel o marquen el SMS o a través del internet, pero que nos contacten. Estaríamos hablando que va desde los 50 y como hasta los 69, prácticamente 74 años, en donde tenemos el mayor grupo de personas que han fallecido. Y algo también que veníamos viendo desde un principio es que cuando hablamos de defunciones, ahora sí el sexo de hombres es claramente mayor. Prácticamente hemos visto que las 2/3 partes de las defunciones suceden en los hombres. En México, lo hemos dicho desde el inicio, nosotros hacemos pruebas a personas. Casi todos los otros países que están en esta estadística lo que tienen es el número de pruebas realizadas. Entonces, lo que obtienen ahí es el porcentaje de positividad, cuántas de las pruebas que se realizaron son positivas. En México tenemos cuántas de las personas a quienes se les hizo pruebas resultaron positivas. Y la razón es muy obvia y la hemos comentado. En México estamos interesados en utilizar eficientemente las pruebas de laboratorio para guiar las acciones de salud pública. La reconversión hospitalaria es realmente importante. Es la adaptación de la atención hospitalaria basada en su capacidad instalada de camas disponibles de cuidados intensivos para pacientes críticos, así como el número de camas de hospitalización para pacientes no graves. Cuando empezó la fase 3, la meta fue muy clara, no dejar a nadie sin la posibilidad de ser atendido o atendida cuando así se requiriera. Así las cosas en México, mientras que países como Estados Unidos, Rusia, India y Brasil han registrado durante los últimos días altas cifras de contagio, esto de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con un panorama de lo que ocurre con COVID-19 en el mundo. A nivel mundial, se ha confirmado que más de 9 millones de personas tienen coronavirus.
Alemania ordena cierre para todo un estado debido al nuevo brote originado en un matadero que infectó a más de 1,500 trabajadores. México registra 759 nuevas muertes y 4,577 nuevos casos, elevando el conteo nacional a 22,584 decesos y 185,122 infecciones. Filipinas informa 1,150 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento de infecciones en un solo día en el país. Irán informó 121 nuevas muertes por COVID-19, su mayor aumento diario en más de 2 meses. Indonesia reporta 1,051 nuevas infecciones y 35 nuevas muertes. Rusia reporta 7,425 nuevos casos, lo que eleva su conteo a nivel nacional a 599,705. China reporta 22 nuevos casos de coronavirus, 13 de ellos relacionados al mercado de alimentos en Beijing. Corea del Sur registró 46 nuevos casos relacionados a un barco ruso que llegó al puerto de Busan. Bulgaria establece nuevamente el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos cerrados después de su mayor aumento semanal de casos. Egipto reabrirá restaurantes, cafeterías y lugares de culto a partir del fin de semana. En Moscú, restaurantes, gimnasios, piscinas, bibliotecas y jardines de infantes han reanudado sus operaciones. En Brasil, la Universidad de Oxford comienza ensayos clínicos en humanos para una posible vacuna contra el coronavirus. Sudáfrica lanza esta semana el primer ensayo de vacuna contra el coronavirus en el continente. Seguimos recibiendo sus dudas con relación a COVID-19 y el virus del SARS-CoV-2 y por supuesto el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a resolverlas. Lo escuchamos, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos preguntas muy interesantes de nuestro público. Alejandra Velasco, desde Chiapas, nos pregunta, ¿qué medicamentos hay contra el COVID-19? Hemos comentado previamente que no existe una cura para esta enfermedad, todavía. Sin embargo, se sigue investigando arduamente si alguno de los medicamentos ya existentes pudiera tener efectos contra el coronavirus que genera la enfermedad COVID-19. En este respecto, recientemente, la Organización Mundial de la Salud felicitó a un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford por descubrir que la dexametasona, un antiinflamatorio de uso bastante común, parece tener efectos importantes para mejorar a los pacientes más graves de COVID-19. En un estudio que realizaron en Inglaterra, vieron que los pacientes más graves se recuperaban mejor con el uso de la dexametasona. Esto solo funciona en los pacientes más graves. No tiene efecto en los pacientes con síntomas leves. Otro compuesto es el favipiravir. Este es un antiviral que se desarrolló para tratar de combatir a la influenza. Este compuesto fue probado en Estados Unidos en más de 2,000 personas y se encontró que es bastante seguro. El compuesto favipiravir está aprobado para su uso en influenza en Japón. Recientemente, en Rusia, se hizo un estudio con 40 pacientes que tenían COVID-19 y se les administró favipiravir. En 4 días, 65% ya no tenía el virus y en 10 días, 90% de estos pacientes ya dieron negativo para el virus. En base a esos resultados, el Departamento de Salud de Rusia ha aprobado el uso de favipiravir para el tratamiento de COVID-19. Estos resultados son muy alentadores, pero siguen siendo muy preliminares. El estudio es solo con 40 pacientes. Hay que esperar a ver que esto se confirme y de ser así, pues será un gran avance para el posible tratamiento de esta enfermedad. Esperemos que sí funcione y sea de un uso general. Mientras tanto, sigamos con las recomendaciones de higiene y distanciamiento para no enfermarnos. Gracias
Regresamos al estudio de TV UNAM con Rosa. Hasta luego. Gracias, doctor. Y bueno, aunque una parte amplia de la población continúa bajo resguardo, cada vez más personas se ven en la necesidad de salir de casa, de empezar a trabajar y bueno, se van encontrando con una nueva realidad que no es la vida cotidiana tal y como la conocíamos antes. Hoy, para hablar de convivencia, bienestar y solidaridad colectiva en tiempos de pandemia para crear comunidad, conversaremos con las doctoras que pertenecen al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM. En primer término, saludo a la doctora Erika Rivero Espinosa, quien es doctora en educación. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenas tardes, muy bien. Qué bueno, un gusto que estés aquí con nosotros y también saludo con mucho gusto a la doctora María del Carmen Orihuela Gallardo, quien es investigadora del Programa de Investigación sobre Equidad y Género del CRIM. ¿Cómo estás, María Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta de participar en este espacio. Exactamente, porque son espacios que nos permiten reflexionar y que nos dan una luz sobre cómo debemos comenzar a actuar, ya que se empieza a planear y en algunas comunidades pues ya se comienza este regreso a una nueva realidad. En México tenemos un panorama, digamos, de muchos momentos que han sido complicados. Pienso en particular en los sismos que hemos vivido aquí en la Ciudad de México y bueno, sabemos que es una sociedad que está participando activamente, que es empática con los demás, pero contrario a estas experiencias, pues lo que sucede hoy en día es que la recomendación es quedarnos en casa, es tener este distanciamiento social, porque la prioridad evidentemente es la salud. Teniendo este panorama y estas circunstancias, me gustaría que nos ayudaran a entender, para empezar, cómo es que podemos replantearnos la manera de vivir en sociedad a raíz de esta pandemia y de este distanciamiento. Erika. Hablar de convivencia es hablar de interacción entre personas. Esta interacción va a implicar procesos que son dinámicos, que son continuos y que son cotidianos. Entonces tenemos que entender que estos procesos se van a manifestar a partir de múltiples expresiones y van a tomar forma dependiendo los distintos contextos en que las personas se desenvuelvan. Entonces, hablar del tema de convivencia tomando como escenario la pandemia mundial implica voltear la mirada precisamente sobre estas formas de relación, pero entender que también tiene que ver con los significados, los sentidos y con prácticas que los van a acompañar. La interacción no se da si no es a través de prácticas. Entonces, estas prácticas van a estar ancladas en la experiencia sociocultural de las personas y de los grupos, y en este caso van a estar ancladas a esta experiencia de la crisis internacional que se vive. Entonces, es muy importante el trabajo con los significados, con la resignificación de las prácticas, si es que se quiere tomar esta pandemia como una oportunidad para repensar nuestras formas de relacionamiento. Pensando en estos nuevos significados que debemos ir encontrando justamente con el tiempo, porque durante las últimas semanas pues lo que hemos hecho en su mayoría es quedarnos en casa y podemos sí pensar, pero es importantísimo, como dices, comenzar a actuar. Mari Carmen, ¿por qué no nos ayudas a entender cuáles son esas características, esas cualidades que debe tener una sociedad fuerte y resiliente a raíz de esta pandemia que estamos viviendo? Sí, justamente a partir de la pandemia, pues nos replanteamos como sociedad si las formas en las que nos estamos de por sí, previo a la pandemia, si las formas con las que nos estábamos relacionando eran adecuadas y cumplían con todos los elementos que la vida en convivencia colectiva requería o demanda para tener una estabilidad emocional, económica y social, en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Pensando en esta necesidad ahora, ante estas reflexiones, ¿cuáles son los proyectos o las nuevas acciones que debemos tomar para poder interactuar adecuadamente como seres humanos ante una crisis? Considero que lo principal que se debe pensar es en crear actos o tener actitudes, o como dice la doctora Erika, prácticas sociales que involucren de alguna manera, de diferentes formas, integrándonos de una forma sólida, concreta, aliándonos, haciéndonos crear pactos de alguna manera de convivencia en las que nuestra individualidad como seres humanos esté presente y la enriquezcamos constantemente, pero que destaquemos y que reconozcamos que necesitamos vivir en colectividad a partir de elementos de aceptación, de respeto, de colaboración,
de contacto, no solamente físico, sino de contacto en cuanto a la comunicación, al sentirnos necesitados unos los otros y todos, no solo como individuos, como grupos, como en este caso podríamos pensar en las sociedades indígenas que están ahorita siendo impactadas fuertemente por no tanto o también por la situación de la pandemia o la transmisión de la enfermedad, están siendo impactadas porque se ha limitado su actuar cotidiano en colectividad. Y además de eso, de estar en aislamiento o resguardados en sus comunidades, donde están apartados de una dinámica de trabajo monetario, entonces se han visto en las condiciones de una escasez de alimento, por ejemplo, o de los elementos esenciales para continuar la vida adecuadamente. Es ahí donde nosotros podemos tomar muchas de las formas culturales que ellos están haciendo uso para poder transmitirlas o hacerlas más extensivas, no solo a estos grupos cerrados, sino a toda la población en México. Sí, claro, vamos a ir hablando de estas distintas realidades y de estas distintas necesidades, porque evidentemente la pandemia no se vive igual en México que en otras partes del mundo, pero aún estando en nuestro territorio, pues hay características distintas, por ejemplo, en zonas rurales y también en zonas urbanas. Pero antes de pasar a este complejo mundo de la comunidad y de la sociedad, me gustaría que nos ayudaran a entender qué papel juegan los individuos y las familias, que son quienes, digamos, han estado en este momento sí muy unidos y muy pendientes y muy reflexivos sobre este tema, pero a fin de cuentas seremos todos estos individuos quienes en algún momento durante las siguientes semanas o meses estaremos reintegrándonos y estaremos formando esta sociedad. ¿Cuál es el papel que jugamos como individuos y como familias actualmente durante esta pandemia? Erika. Bueno, sí. El papel es muy, muy importante, no solamente en el ámbito familiar, ¿no? En cualquier ámbito, en el ámbito escolar o en cualquier ámbito. Lo importante es reconocer que estamos enfrentando pues actualmente dos crisis, ¿no? Una crisis permanente que es de la que nos habla de Sousa, que es una crisis derivada de un modelo neoliberal y que se caracteriza por una excesiva concentración de riqueza y también por una inminente catástrofe ecológica. Entonces ahí entra una gran responsabilidad, ¿no? De las instituciones. Por otro lado, tenemos una crisis que es emergente, que es la propia crisis derivada del coronavirus, que lo que hace es que vino a acentuar cuestiones indeseables como la violencia, como la pobreza y la desigualdad. Entonces, yo opino que ambas crisis, tanto la emergente como la crisis permanente, están teniendo mucha incidencia en nuestras formas de relacionamiento. Entonces, porque por un lado, nuestros significados, nuestras estructuras de significado, de patrones de relación han sido gestadas en este modelo, que es un modelo que está caracterizado por una amplia desigualdad, por tener una base amplia de desigualdad entre las personas, y por el otro lado, porque ya sea dentro de la familia o en cuanto a nuestras redes sociales al exterior de la familia, han sido dificultadas por todos estos los temas que nos han dicho sobre higiene y que tenemos que aislarnos y que tenemos que mantenernos en confinamiento. Entonces, esto ha dificultado los vínculos comunitarios. Esto es un problema, pero hay posibilidades de gestionar y hay posibilidades de potenciar precisamente procesos que tienen que ver con una dinamización de procesos afectivos, comunicativos, organizativos y también de participación social. Y la familia tiene un gran papel en esto y la escuela no se diga el papel que tiene. Es importantísima. Exactamente, vamos a ir hablando también de las escuelas y de lo que sucede con las comunidades rurales, por ejemplo, pero antes de llegar a este tema me gustaría que Mari Carmen nos ayudara a entender la importancia de ver a los individuos precisamente como con todo este bagaje, digamos, entendiéndolo como parte de un contexto histórico y social que ya tenemos antes de esta pandemia y que será así aún después de todo este aislamiento y de esta contingencia. Mari Carmen. Sí, aunque parezca un poco evidente, lo que necesitamos ahora es
un involucramiento entre individuos. Decíamos, la familia o la organización familiar se entiende que están interactuando constantemente entre ellos, pero lo que nos ha dejado ver esta crisis es que incluso en estos individuos tan cercanos encontramos una separación, un distanciamiento, en el que a veces nos es complicado encontrar una reconciliación, una nueva vinculación entre las preocupaciones que tienen incluso las personas cercanas y más aún pues las que están fuera de nuestra visión cotidiana o constante. Entonces, justamente lo que necesitamos, o lo que yo, de acuerdo a lo que he observado en la organización social de comunidades con una alta cohesión social y un alto nivel de involucramiento entre individuos, es esta ayuda constante, ayuda mutua, este actuar, el involucrarse de múltiples formas con los individuos o con las entidades que podríamos sentir lejanas, como es la naturaleza, pensarla como un elemento muy cercano a nuestra convivencia, a involucrarla en nuestra vida cotidiana. Y esto es a partir de categorías que nos permiten acercarnos, ¿no? También me refiero a categorías como tener claro que necesitamos intercambiar elementos, dar, poner en circulación diferentes actos humanos, constantes, actitudes, objetos o elementos, no solo de índole económica, como podríamos siempre estar como poniéndolo en primer nivel, sino de índole emocional, de conocimiento incluso, que nos va a permitir unir estas personas que se consideran aisladas, unirlas a una cadena de personas que están involucradas de diferentes maneras, no necesariamente porque nos conozcamos o porque tengamos una relación entre ambos, sino porque en nuestro actuar cotidiano vamos a estar generando acciones para involucrar hasta las personas o incluso animales o seres de la naturaleza que están en el cotidiano de nuestra vida. Entonces necesitamos principalmente hacer consciente de estas presencias, hacernos conscientes de que nuestro actuar cotidiano involucra de diferentes maneras a todo el contexto en el que nos desenvolvemos. Antes de explicar ampliamente estos conceptos de confianza, de solidaridad, de empatía, de relación y de cómo serán, digamos, en un futuro cercano, me gustaría que para terminar este bloque nos hablaran quizá de esta parte que no resulta tan positiva y que se ha ido manifestando durante las últimas semanas. Por ejemplo, hemos escuchado de este síndrome de cabaña, hemos estado también en este aislamiento que nos impide un poco relacionarnos con confianza justo con nosotros. Me gustaría que nos hablaran de las características y de qué tan normal o no es estas sensaciones como individuos de querer estar alejados del otro, porque podemos verlo sí como un riesgo. Sí, podemos justamente pensar en las demás personas como seres contaminantes, ¿no? Que nos pueden llegar a invadir nuestro espacio cercano, porque no estamos entendiendo claramente cuáles son las condiciones con las que estamos viviendo en este periodo, que si pensamos en toda nuestra vida es un periodo corto, pero que se están manejando algunas categorías como esta, precisamente de que la persona cercana nos puede dañar, nos puede afectar sin siquiera pensarlo o quererlo. Entonces, lo que yo quisiera insistir es que seamos reflexivos a que es solo un periodo de tiempo breve en el que necesitamos estas condiciones, pero que las redes sociales se solidifiquen, se hagan más fuertes, que nos permitan cohesionarnos, que nos permitan sentirnos a cada uno de los integrantes de la población o de la sociedad como seres conectados de alguna manera a partir de nuestro actuar constante, pues sí, de nuestra presencia.
Ajá. Creo que con esto nos podemos quedar. Efectivamente, la incertidumbre está ahí, es normal sentir miedo, pero es importantísimo ser reflexivos porque, como lo acabas de decir, pues hay que considerar que esta pandemia y esta contingencia es un periodo de tiempo, digamos, relativamente corto con relación a nuestra vida completa y con nuestra experiencia que tenemos antes y lo que sucederá seguramente después de esta pandemia. Les pido que nos permitan unos minutos a las doctoras Erika Rivero y a la doctora María del Carmen Orihuela. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Seguiremos hablando, por supuesto, de los retos que significa tener como sociedad para ser solidarios y empáticos. Antes, vamos con una pausa y regresando, por supuesto, también tenemos cultura, humor y mucho más. No se vayan. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde, y antes de continuar queremos invitar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general al programa Universidad por la Ciencia. Se trata de un ciclo que organiza el Colegio Nacional de nuestra universidad y también por Fundación UNAM, que permite escuchar la voz de reconocidos investigadores mexicanos y extranjeros, quienes estarán abordando temas muy variados y desde muy distintas disciplinas. Todas estas charlas se transmiten en vivo en un formato web, donde cualquiera se puede conectar a través de las redes sociales de Fundación UNAM que están apareciendo en su pantalla. Este proyecto es coordinado por el doctor Jaime Urrutia del Instituto de Geofísica y también por Dionisio Meade, quien es el presidente de Fundación UNAM. Por ejemplo, alguna de estas actividades tendrá lugar este jueves 25 de junio a las 18 horas y se trata del documental titulado El murciélago y el agave, que dirige el investigador universitario y doctor Rodrigo Medellín, quien también estará platicando con el público sobre este tema importantísimo y que seguramente será de mucha utilidad y muy enriquecedor tener un contacto directo con este y con otros investigadores. Así que ya saben, todo esto a través de las redes sociales de Fundación UNAM, no se lo pierdan. Y seguimos con más información aquí y enseguida escuchamos la reflexión de Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, quien enseguida nos habla precisamente de una preocupación que pronostica el aumento de la pobreza extrema y la escasez de alimentos, esto a raíz de la pandemia. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La FAO y la CEPAL, dependientes de Naciones Unidas, han emitido un comunicado hablando sobre la pandemia y la pobreza. Dicen que la crisis económica producto de la pandemia podría dejar en la región de América Latina alrededor de 80 millones de personas en pobreza extrema. Hoy en día esa cifra alcanza el número de 64 millones. El Producto Interno Bruto caerá, según estos cálculos, 5.3% en la región, siendo la caída mayor en todo un siglo. Esto generará 16 millones de pobres, siendo el 25% del total actual. No solo es un problema de empleo, sino que se ha observado también un incremento en los precios de la canasta básica alimentaria. La crisis sanitaria está generando una crisis económica y lo que estos organismos, la FAO y la CEPAL, llaman la atención es de que esta crisis económica podría generar una crisis alimentaria que sería mucho más complicada. En tan solo un par de meses se ha perdido lo avanzado en 15 años en términos de la lucha contra el hambre en la región. La FAO y la CEPAL hacen un llamado urgente a los países, de América Latina en este caso, para atender el problema alimentario de manera urgente. Buenas tardes. El Programa Universo de Letras, la Facultad de Química y el Palacio de Minería unen esfuerzos y creatividad en beneficio de todos nosotros. Anel nos cuenta de qué se trata en las siguientes recomendaciones. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Le invito a que de una vez aparte y piense todo lo que vamos a leer y hacer en cuestión de formación de lectores en esta semana, porque tenemos muchísimo. Nos puede acompañar nuestros cafés literarios, esto en el marco de nuestro programa Islas de Lectura. Vamos a tener esta semana con la Facultad de Química en la propia página de Universo de Letras y con el Palacio de Minería, con quien habitualmente ya tenemos nuestros cafés literarios. Y nuestros tejedores de historias nos dan todos los miércoles y fines de semana unas maravillosas narraciones contadas con todo el corazón. Esta semana tenemos a Pedro Flores con El Coyote y el Tlacuache, a Janet Pankowski con La Playa del Entresuelo, a Gerardo Méndez con El León que no sabía escribir, así que busque y sobre todo disfrute y goce de nuestros tejedores de historias. Y como siempre, los abuelos lectores y cuentacuentos nos acompañan con sus narraciones en SoundCloud. Este martes estrenan Un Intenso Verano y próximamente tendrán subidas como El Príncipe Valiente tiene miedo,
o sea que ni tan valiente, Emiliano, y un cuento fantástico de Francisco Hinojosa, muy divertido y pues desde luego es para toda la familia. La Filmoteca de la UNAM nos invita a conocer su museo virtual de aparatos cinematográficos, porque entre su colección relacionada con el quehacer cinematográfico, esta Filmoteca de la UNAM posee un acervo de alrededor de 800 aparatos que dan cuenta al desarrollo tecnológico del medio, donde sus orígenes dan lugar a diferentes aparatos desde el siglo XIX y hasta finales del siglo XX. Y a nuestra disposición están para que los visitantes conozcamos 54 de estos a través del Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, así que visítelos en el www.museovirtual.filmoteca.unam.mx. Y aquí en TV UNAM, como siempre, tenemos un nuevo capítulo más de El Chamuco TV. Esta coproducción entre TV UNAM y Canal 22, ya lo saben, nos presenta el único programa televisivo de moneros en el que los caricaturistas invitados llevan a la pantalla el espíritu de la icónica revista de crítica política y humor gráfico El Chamuco y los Hijos del Averno, hoy a las 8:30 de la noche, así que no se lo pierda. Y Rosa, querida, te mando un abrazo, a mis compañeros de TV UNAM igualmente, y mañana nos vemos con más recomendaciones de Cultura UNAM en casa. Y ahora vamos a ver qué nos tiene preparado el equipo de No Memes sobre la vida en cuarentena. Perdón, ya vimos que están bien clavados con el tema, pero en No Memes tenemos un mensaje que les va a gustar, yo sé lo que les digo. Ciencia, deportes y la vida en comunidad. Después de la pausa, no se vayan, esto es La UNAM Responde. Comenzamos este último bloque de La UNAM Responde hablando de abuso de poder, tema que ha sido analizado desde muy distintas perspectivas por el equipo de Entrending. Vamos con la siguiente cápsula. Actos de corrupción, uso de la fuerza pública a través de la policía y el aprovechamiento de una posición social son algunas de las formas en las que se manifiesta el abuso de poder, tanto en el ámbito político como desde lo social. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría de la Función Pública identifican esta práctica en sectores ligados al ejercicio de la administración pública, es decir, con servidores que aprovechan su posición para beneficio propio o de personas cercanas. La noción de abuso de poder aparece junto con la noción de derechos, ¿sí? Siempre ha habido, siempre, en la historia larga de la humanidad, dominados y dominantes y dominados, o poderosos y subalternos. Pero la noción de autoridad, más bien de abuso de autoridad está asociado con que hay algo que la autoridad no puede hacer. Desde la perspectiva de la administración pública, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora a la Gestión Pública identifican que la dominación social se basa en un diferencial de poder estructural, es decir, problemas institucionalizados. Porque en otras ocasiones, quien incurre en ese abuso de autoridad no necesariamente se beneficia personalmente, puede no hacerlo, puede estar cometiendo esa agresión hacia los subordinados en beneficio
de una situación social, ¿sí? O de un grupo en general. El abuso de poder normalmente se asocia a los funcionarios públicos, pero hay estudios desde la antropología social que identifican esta problemática como una práctica de intercambio entre las personas. El poder, ¿contra quién se ejerce? Pues contra los que se puede uno ejercerlo sin temor a que le vaya a responder al insulto, al golpe, a la burla. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las sociedades han estado estatizadas y alguien ejerce siempre el poder, y el poder generalmente ha sido ejercido mayoritariamente por los varones. De acuerdo con la investigadora Elena Saola, estas conductas se basan en relaciones de poder jerarquizadas y desiguales. En el contexto actual, con la pandemia del COVID-19, el abuso se ha puesto en evidencia desde situaciones como la violencia intrafamiliar contra las mujeres y las niñas y niños. Retomamos nuestra conversación con especialistas universitarios que esta tarde son investigadoras del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, la doctora Erika Rivero y la doctora María del Carmen Orihuela. Mari Carmen, hablábamos durante el primer bloque de la importancia de seguir teniendo confianza, de sí, ya tuvimos mucho tiempo para reflexionar, pero a fin de cuentas lo que se busca es tener acciones para lograr esta cohesión social. ¿Cómo se vive, por ejemplo, esto en las comunidades indígenas, que es, digamos, tu tema de investigación? Sí, precisamente quiero enfatizar que la propuesta que quiero hacer es a partir de lo que se vive en las comunidades. Ahorita en aislamiento, las comunidades seguramente están actuando en función a todo este bagaje histórico, de estas formas identitarias y culturales profundamente sólidas con las que se han ido involucrando a lo largo de mucho tiempo, y que se almacenan en la memoria colectiva, de alguna manera histórica. Y estos elementos se activan cuando se encuentran en formas de crisis o eventos inesperados, como lo que está sucediendo hoy en día, y como una de las cápsulas anteriores mencionó, está la crisis que puede derivar en problemas muy serios de hambruna, por ejemplo. Entonces, aquí lo que quiero es hacer un puente, una comunicación entre las comunidades indígenas o grupos vulnerables o que están están viviendo cuestiones apremiantes necesitando ayuda o solidaridad del resto de la población, y los demás miembros de la sociedad que también estamos viviendo, sí, condiciones extraordinarias y tal vez difíciles económicamente, pero que necesitamos activar los mecanismos para comunicarnos, para estar en contacto, siempre en solidaridad. Entonces, aquí es fundamental el concepto de comunidad, porque no solo nos refiere a cohabitar o estar en un lugar, un territorio en el que estamos ahí interactuando de alguna manera, sino busquemos las formas para hacer comunidad. Lo que refiere es vincularnos a partir de diferentes formas, prácticas o la distribución de elementos, o poner en circulación diferentes formas humanas para poder conectarnos, para poder sentirnos parte de un grupo más grande en el que hay lo principal, que es la solidaridad y la reciprocidad. Aprovechando el espacio, quiero insistir en que la reciprocidad es un mecanismo humano de los más antiguos y que han permitido la vida colectiva a lo largo de los inicios de la vida humana. Es este elemento el que considero ha permitido sobrevivir colectivamente, y se refiere a la colaboración mutua o de convivencia humana. Es el despliegue de acciones que permiten auxiliar a los que lo pueden necesitar o a los que simplemente están conviviendo con nosotros. Y esta forma de interacción humana genera múltiples múltiples emociones y beneficios de alta estima para los grupos humanos.
Hemos hablado a lo largo de estos minutos pues, de la importancia de tener interacción, de ser solidarios, de ser empáticos, de ser respetuosos, de tener aceptación con todos los demás y como bien dices, pues las comunidades indígenas, quizá por todas estas necesidades, tienen como mucho más a flor de piel esta sensibilidad que les permite justo ser más empáticos con los demás. Esto no sucede así en todos los grupos sociales. Por ejemplo, Erika, vemos como el sentido opuesto con relación a lo que sucede con las escuelas que están completamente cerradas y que seguramente tendremos que replantear la forma en la que los estudiantes regresen a este ambiente que no será como lo conocíamos. ¿Qué sucederá con este grupo, con esta población de estudiantes, Erika? Bueno, Rosa, mira, cuando se presente el regreso a las escuelas, vamos a dirigir los esfuerzos se están dirigiendo al bienestar, pero es muy importante reconocer que este bienestar no se va a alcanzar únicamente con las medidas de higiene prescritas o con las medidas de distanciamiento prescritas, sino que también requerimos partir del desarrollo de procesos de convivencia que nos faciliten el retorno a lo cotidiano en la mejor de las condiciones psicológicas, sociales, emocionales y pedagógicas. En la escuela va a ser muy importante reconocer que el distanciamiento físico se va a dar, es una de las responsabilidades que se tienen que cumplir ahora con la nueva normalidad, pero también es importante reconocer que tendremos que buscar vías alternas de vinculación y de expresión afectiva, y no debemos confundir el distanciamiento físico con la imposibilidad de convivencia. Sobre todo en la escuela tenemos que retomar cuanto antes el tema de sociabilidad, por la importancia que tiene en el desarrollo personal y social de los niños, niñas y jóvenes. Es en la escuela donde se crean los vínculos afectivos más fuertes. Y entonces, en este regreso lo más importante va a ser reconocer este carácter relacional en el aprendizaje. El aprendizaje no es solo el reforzamiento de contenidos o no es solo pensar que rápidamente tenemos que retomar los aprendizajes que se perdieron durante la pandemia o que no se alcanzaron a cubrir durante la pandemia. Es muy importante reflexionar sobre los significados colectivos, por ejemplo, del cuidado, ¿no? Un significado colectivo del cuidado te permite reconocer el cuidado desde una postura mucho más amplia y no únicamente desde la prevención o el riesgo, o como tú decías hace unos momentos, ¿no? Desde el miedo al otro. Si tú piensas el cuidado desde una postura colectiva, te va a permitir pensarlo como una manera de solidaridad, como una forma más de solidaridad. Y bueno, otro punto importantísimo que me parece que se tiene que retomar no solo desde la escuela, sino en general, es una postura crítica sobre la convivencia. Esto es repensarla hacia la búsqueda y construcción de nuevas formas distintas de relación que te permitan la transformación social. La convivencia puede ser retomada como un proceso político del cual depende ni más ni menos que el tejido social. Entonces es muy importante. Abordarla desde esta vía nos va a permitir abordarla desde temas que tienen que ver con la cohesión social, con la participación, con vínculos de participación y también con la afectividad colectiva. Las dos me acaban de mencionar desde sus áreas de investigación, que son las comunidades indígenas y lo que sucede en el ámbito escolar, el término de bienestar, y a mí me gustaría que nos ayudaran a entender por qué la importancia de este término y de esta relación, digamos, entre la convivencia y el bienestar social, aún en época de crisis como la que estamos viendo y principalmente lo que sucederá cuando comencemos a irnos reintegrando a los espacios públicos. Mari Carmen. Sí, bueno, debemos otra vez enfatizar que donde debemos incidir es en el bien común o en el bien que todas las personas tienen el derecho a tener, vivir en paz, en armonía y fomentando las relaciones sociales entre los integrantes de sus grupos sociales. Entonces, estas prácticas siempre deben estar acompañadas de un vínculo o un acercamiento entre individuos. El bienestar, como se reitera, es parte de un adecuado cohabitar en un medio ambiente social, en un medio ambiente natural, en donde todos tengamos una participación considerada, que no seamos excluidos, que nadie sea discriminado o puesto a un lado por las condiciones que puedan presentar
necesitamos entonces crear esos vínculos comunitarios a partir de acciones que refieran o que integren a todos los integrantes de una sociedad, sea cual sea su condición o sus antecedentes históricos o su forma o decisión de habitar en esta sociedad. Eso causa una sensación de alguna manera de armonía o de cohabitar adecuada, en donde se generan emociones y sensaciones de agradecimiento, y el agradecimiento es también un alto sentimiento o emoción que permite generar acciones para bien de los demás, no solo para los que están cercanos a nosotros. Entonces, pensar en dar cualquier elemento o forma que permita sociabilizar nos generará de alguna manera una actitud consciente de que volveremos a recibir estos actos de alguna u otra manera en uno o en otro tiempo, pero cuando lo necesitemos. Así se podrá restablecer el tejido social en el que hemos estado cayendo en cuenta que está un poco debilitado o fracturado, porque no tenemos ese continuo de devolver. Solo nos mantenemos, por ejemplo, en el dar y en el recibir, tal vez otra vez dar, pero nunca pensamos en que ya tenemos algo que se nos ha dado y del que disfrutamos, en el que somos partícipes y que necesitamos devolver a los demás, cualquier persona o ser vivo que sea. Y consideremos, digamos, que esta es solamente una fase, que fue una etapa, que estamos, digamos, en un tipo pausa, que ya nos dio tiempo suficiente para pensar, pero ahora lo que debemos comenzar a hacer es actuar. Erika, para terminar esta conversación, me gustaría que nos ayudaras a pensar justamente con lo que empezaste esta plática, que era resignificar muchas cosas, y una de esas cosas que debemos resignificar es tener conciencia de los seres sociales que somos todos y cada uno de los individuos. Sí, claro, somos seres sociables, simplemente no podríamos vivir si no es en sociedad. Y bueno, de acuerdo a la pregunta que hacías hace un momento, yo propongo hablar de convivencia en bienestar. Esto para referirnos a un proceso que va a implicar cambios desde la propia experiencia y especialmente sobre las prácticas de relación. Y muy de acuerdo con la doctora Carmen, precisamente el objetivo de la convivencia en bienestar sería desarrollar procesos de vinculación social incluyentes. ¿Sí? Esto va a requerir construir formas distintas de relación entre personas que permitan romper con estas estructuras de exclusión que había mencionado en un principio y que tienen que ver con este modelo de sociedad neoliberal. Entonces, convivencia en bienestar va a implicar un bienestar personal que no es únicamente individual ni tampoco netamente intrapsíquico, sino que más bien va a ser resultado de las relaciones de las que formamos parte. Convivencia en bienestar va a implicar que nosotros reflexionemos de manera consciente sobre las estructuras de significado y sobre los patrones de relación que no nos satisfacen e intencionalmente generar acciones desde todos los ámbitos para su modificación. Entonces, de esta manera podríamos cuestionar las prácticas de vinculación social, también sus expresiones en lo cotidiano, y podríamos repensar los sentidos y el esfuerzo consciente que implica llenarlas de expresiones positivas, activas, solidarias y de buen trato, ¿no? Entonces, esto nos lleva directamente a pensar en el cuidado, como había mencionado, desde una postura colectiva, y también a la afectividad desde una postura colectiva. Pues justamente con estas creo ideas... que, sí. Mari Carmen, te escuchamos, tenemos muy poquito tiempo, pero dime una idea final. Necesitamos establecer las redes a partir de lo ya conocido y las formas ya comprendidas que son exitosas, que es mantener una actitud de reciprocidad, no importa quién, no importa en qué momento, no importa cuándo, se necesita generar o poner en circulación los elementos que nos permitan vincularnos con los demás.
Muy bien, lo que debemos hacer es tener muy claro que lo que debemos es fortalecer todos estos vínculos a partir del respeto, la aceptación, la solidaridad y la reciprocidad. Muchísimas gracias a ambas investigadoras del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM. Ahí estuvo apareciendo la página porque pues distintos trabajos han estado realizando durante esta pandemia y los pueden revisar ahí en este sitio web. Muchísimas gracias, doctora Erika Rivero Espinosa, y también doctora María del Carmen Orihuela, por estos minutitos y por esta reflexión que nos involucra a todos como seres sociales. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, gracias, hasta luego. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde y enseguida una cápsula que nos presenta la Dirección General de Divulgación de la Ciencia sobre algunos tratamientos contra COVID-19. Ante la búsqueda de tratamientos contra COVID-19, los científicos no descartan ninguna opción. Un ejemplo de esto es la terapia de plasma convaleciente. Cuando una infección ataca, tu organismo genera un batallón de células y anticuerpos para defenderse de ella. Si resultas vencedor, estos anticuerpos permanecen en el plasma, que es el líquido de la sangre que queda al separar las células, y durante meses o años los anticuerpos son capaces de neutralizar una segunda infección. Una transfusión de plasma de una persona ya recuperada a un paciente grave puede ayudar a que éste se recupere. Hay indicios de que el plasma convaleciente se utilizó en la pandemia de la gripe española en 1918. Sin embargo, no hay pruebas de que sus resultados hayan sido seguros y eficaces. Algunos países están realizando ensayos clínicos con esta terapia contra COVID-19. En México, el IMSS es la única institución certificada para su uso en pacientes con esta enfermedad y los resultados aún están siendo evaluados. Los expertos trabajan para salvar vidas. Tú también puedes ayudar. Cuídate y cuida a los tuyos. Enseguida, consejos de deportes para mantenernos activos y sanos. La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. Los siguientes ejercicios nos van a permitir estimular la circulación en la zona de los dedos, de la muñeca, de la mano en general. Vamos a chocar las dos palmas a la altura de nuestro pecho. Vamos a girar hacia adelante hasta donde nuestro propio cuerpo nos lo permita y vamos a regresar el movimiento en varias ocasiones, hacia arriba y hacia abajo. Esto lo vamos a repetir 10 veces en 3 series distintas. Vamos a cerrar los puños a la altura de nuestros hombros, vamos a hacer círculos hacia el centro durante 10 ocasiones y después vamos a hacer círculos hacia afuera también durante 10 ocasiones. Esto lo podemos repetir 3 veces al día durante nuestra jornada laboral. Durante la contingencia, no te detengas. Te invitamos a conocer todos los videos de gimnasia estática en nuestra página www.deporte.unam.mx. Con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden nuestra retransmisión 6:30 de la tarde y mañana completamente en vivo en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.